Ya, muy bien. Unidades químicas de la masa. Ejercicio número uno. Dice, hallar el peso molecular y cuántas moléculas tiene el ácido sulfuroso y el ácido perclórico. Acá me ponen el peso atómico del azufre, 32, del cloro, 35,5. También el peso atómico del oxígeno, que lo vamos a necesitar acá. En este caso es 16. También el peso atómico del hidrógeno, que en este caso es 1. ¿Qué más? De ácido sulfuroso y ácido perclórico. Nada más. Ya, primer paso para la solución es lo siguiente. Eh, Primero tenemos que hallar la fórmula del ácido sulfuroso. Ya, entonces solución. El ácido sulfu y termina en oso, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, sulfuroso, es buscar en la tabla periódica el elemento químico, que en este caso es azufre. ¿Quién forma este ácido? ¿No? Azufre, simbología S, ¿no? Y está en el grupo 6A. Si está en el grupo 6A, el estado de oxidación, el número de estado de oxidación sería más 6, más 4 y más 2. Y sabemos bien que cada valor de estado de oxidación o número de oxidación tiene un nombre, corresponde a un nombre. Por ejemplo, menor de todos es el hiposo, el que le sigue es el oso y el que le sigue es el ico. En nuestro caso, vamos a observar que es sulfuroso, o sea, es el más 4, es el estado de oxidación que está agarrando el azufre para transformarlo en ácido sulfuroso. Entonces, para formar el ácido sulfuroso, ponemos el hidrógeno, el azufre, ¿no? Pero en este orden, no te olvides que para formar un ácido siempre va a aparecer hidrógeno y oxígeno, y en el medio de los dos colocamos el elemento químico el cual va a formar el ácido, en este caso azufre. El hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2, y en este caso el azufre hemos sacado que el azufre va a ser más 4, ¿no? Pues acá pongo más 4. Otra cosa importante es cuando son números pares, los estados de oxidación, tú vas a colocar en la parte inferior del hidrógeno un 2. Ahora lo que falta saber es cuántos oxígenos hay acá. O sea, acá hay dos hidrógenos. ¿Por qué puse 2? Porque como son números pares, 6, 4 y 2, coloco un 2. Ahora lo que falta colocar es en el oxígeno, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Fácil. Multiplico 2 por su estado de oxidación de hidrógeno, que es más 1. Sería 2 por más 1, más 2, más 4. Hasta acá tengo más 6, ¿sí o no? La idea acá, que para balancear esto, es que acá me dé menos 6, pero yo tengo menos 2. Entonces lo que tú vas a hacer es buscar un número que multiplicado con menos 2 me dé menos 6. ¿No? ¿Por qué? Porque acá me dice 6. El número sería 3. 3 por menos 2, menos 6. Y me sale 0. Listo. Esto es la fórmula del ácido sulfuroso. O sea, la fórmula sería ¿cuál? El H2SO3. Ya tengo la fórmula. Ahora que ya tengo la fórmula, tengo que hallar el peso molecular, ¿no? Entonces hallamos el peso molecular acá al costadito, ¿ya? A ver, acá. Hallamos el peso molecular del ácido sulfuroso. Ahí está. Para ello recurrimos a ¿qué? Al peso atómico del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. Como usted te das cuenta, acá dice H2. O sea, dice que hay dos átomos de hidrógeno. Entonces yo lo que voy a hacer acá es multiplicar 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1 en este caso, ¿no? Acá está 1, ¿no? Ahí está. Sería 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Sigamos. Más S, que es azufre. Hay un átomo de azufre. Más un átomo de azufre cuyo peso atómico es 32. Más el siguiente. Acá me dice que hay 3 átomos de oxígeno.
Entonces multiplico 3 por el estado, por el número o el peso atómico, también se dice masa atómica, peso atómico del oxígeno, que en este caso es 16. Listo. Acá lo que vamos a hallar es el peso molecular del H2SO3, que vendría a ser ¿cuánto? 48, 46, sería 78, ¿no? 78, ¿no? Y ahí tenemos el peso molecular del ácido sulfuroso, ¿ya? El siguiente me dice el ácido perclórico. En el ácido perclórico es la misma cosa, ¿no? Vamos a observar que en el ácido perclórico, acá abajito lo voy a hacer, es la misma cosa. Ya, vamos a poner acá esto. Nada más. Listo. Y decimos lo siguiente, ¿no? A ver. Acá coloco ya. El ácido perclórico. Lo primero que tienes que hacer es hallar el elemento químico, que es el cloro, quien va a formar el ácido perclórico, y está en el grupo 7A. Esto está en la tabla periódica, ¿no? Ahora, sus estados de oxidación, o valencia, o número de oxidación, va a ser más 7, más 5, más 3 y más 1. Cada número lleva un nombre respectivamente, o sea, él va a ser hiposo, él va a ser terminación oso, él va a ser terminación ico, y él va a ser prefijo per, sufijo ico. Si te das cuenta, en el problema me dicen ácido perclórico, per, me dan el prefijo y el sufijo ico, o sea, estamos hablando del número 7 valencia, ¿no? Estado de oxidación más 7, entonces para ello hago lo siguiente, pongo el hidrógeno para formar el ácido, elemento químico cloro y oxígeno. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, no cambia eso, lo que vamos a colocar acá, en vez de colocar 1, 3, 5, 7, uno de los 4 debe ser uno de ellos, ¿no? Como es perclórico, es más 7, entonces acá pongo más 7. Ahora, arriba vimos que cuando eran pares, yo colocaba un 2 acá abajo, en el hidrógeno, ¿no? En el caso de acá, ¿qué pasa? Son impares, entonces ¿qué coloco? Un 1. Listo. Ahora sí, comienzo a calcular esta parte. Y digo, este 1 de acá debe multiplicar al exponente o al estado de oxidación del hidrógeno. En otras palabras, lo que voy a hacer es multiplicar 1 por 1. 1 por 1, bueno, más 1. Y de sumo el más 7. Y hasta acá tengo 8. Positivo. Acá debe darme menos 8, pero tengo menos 2. ¿Por cuánto? Para que me salga 8 negativo. 4, pues, ¿no? Menos 8 y sale 0. Ya está. Entonces mi fórmula es el del ácido perclórico, sería HClO4. Ahora sí vamos a hallar peso molecular del ácido perclórico, ¿no? Acá hallamos el peso molecular del HClO4. Sería que la misma idea de arriba, ¿no? H, hay un átomo de hidrógeno cuyo peso atómico es 1, más cloro, hay un átomo de cloro cuyo peso atómico acá me lo dan 35,5. En algunos problemas tú lo vas a tener que balancear, pero en este caso no lo balancees, ¿ya? 35,5 más, mira, acá dice O4, o sea, hay 4 átomos de oxígeno. Eso quiere decir que tú vas a multiplicar 4 por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Listo. Ahora, acá vamos, ¿ya? Multiplicamos 48, 49. Mira, acá tengo 48 más 1, 49. Ay, disculpen. 64 más 1, 65. Y más 35,5 es 100,5, ¿no? Y hemos hallado el peso molecular del ácido perclórico y el peso molecular del ácido sulfuroso, ¿no? Primero hallamos la fórmula y luego hacemos una multiplicación y una suma nomás. Siguiente problema me está diciendo cuántos gramos de oxígeno existen en 64 gramos del elemento. Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una forma es hacerlo con la fórmula, ¿no? Que me dice lo siguiente, ¿no? Para hallar
la cantidad o el número de átomos gramos que existen en un elemento, ¿no? A ver, vamos a ver, solución. Y decimos lo siguiente acá, ¿no? Pasó. A ver, pasa algo. Ahí está, ya, solución. Mira, la fórmula dice lo siguiente, que el número de átomos gramos es igual ¿a qué? Al peso que me dan, ¿no? El peso de la cantidad en gramos que hay sobre el peso atómico del elemento, ¿no? El átomo gramo del elemento es igual al peso que me dan, expresado en gramos, sobre el peso atómico, ¿no? Esta es la fórmula. Lo podemos utilizar en este caso, ¿no? Diríamos lo siguiente, ¿no? Si reemplazo acá, sería así, ¿no? A ver, me dicen cuántos átomos gramos, o sea, me están pidiendo la cantidad. ¿Cuántos átomos gramos de qué elemento? De oxígeno existen en un peso de 64 gramos. El peso atómico de oxígeno es 16. Entonces, fácil, 4 nomás. Listo. Nada más, ¿no? Eso es lo que me preguntan a mí. ¿Cuántos átomos gramos de oxígeno existen, no? Existen 4 gramos, ¿no? Y nada más. Es un procedimiento nada más, ¿no? Otro procedimiento sería hacer un ASPA, ¿no? Método de ASPA que vamos a hacer después, ¿ya? Problema número 3. El problema 3 es parecido a la número 2, solamente que acá hay que tener mucho cuidado con el concepto de átomo-gramo, ¿no? Arriba me dicen número de átomo-gramo, cuántos, cantidad. Acá me dicen 2 átomos gramos pesa 40 gramos. 2 átomos gramos pesan 40 gramos. Hallar el peso atómico del elemento, o sea, el elemento es X, no sé qué elemento será. No puede ser hidrógeno, cloro, flúor, selenio, cobalto, un montón de elementos que hay en la tabla periódica, ¿no? Uno de los tantos que hay, ¿no? Ahora sí, en este caso, ¿qué hago? Veamos. Primer concepto, el concepto, ¿no? ¿Qué es atomogramo? El atomogramo es el peso atómico expresado en gramos, ¿ya? Ese peso atómico expresado en gramos. Por ejemplo, si yo te doy lo siguiente, a ver, mira, escucha, si el peso atómico, hagamos una, sí, sí, está bien. A ver, mira, para que lo entiendas mejor, voy a hacer un cuadrito, un cuadro, ¿ya? Tenemos acá el carbono y el nitrógeno, ¿ya? Y el oxígeno, ya está, el oxígeno. Ya, yo te doy lo siguiente, el peso atómico y después tú debes hallarme el atomogramo de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, mira cómo se hace. Primero, el peso atómico lo podemos hallar en la tabla periódica. En este caso, el de carbono es 12 UMAS. Nitrógeno es 14 UMAS. Y oxígeno es 16 UMAS. ¿De acuerdo? Ahora, el atomogramo del carbono es el mismo valor del peso atómico, pero solamente le ponemos gramos. Por esa razón, se dice en la teoría que el atomogramo de un elemento químico es igual al peso de ese átomo expresado en gramos. Acá también sería 14 gramos. E igualmente acá sería 16 gramos. Nada más. Ya. Sabiendo esta parte teórica de acá, vamos a resolver el problema. Me dicen que tenemos 2 átomos gramos de un elemento que no sé cuál es y no puedo buscar en la tabla periódica porque desconozco. Y eso dice que pesa 40 gramos. Sí me dice, pesa 40 gramos. Ahí está. Entonces tú lo que haces es lo siguiente. A ver, un átomo gramo de carbono es 12 gramos, cuyo peso atómico es 12. Un átomo gramo de nitrógeno es 14 gramos, cuyo peso atómico es 14 UMAS. Un átomo gramo de oxígeno es 16 gramos, cuyo peso atómico es 16. ¿Te das cuenta que hablamos de un átomo gramo? Bueno, acá tengo 2. Entonces lo que hago sencillamente es pasar ese 2 a dividir y así tendré ¿qué cosa? Que el atomogramo, un atomogramo de X, elemento X, es 20 gramos. Ah, eso quiere decir que el peso atómico del elemento X es 20. Oye, ¿qué suma? Unidad
de la masa atómica. Nada más, ¿ves? No te olvides que el peso atómico y átomo gramo tienen el mismo valor numérico, solamente que lo que cambia es las unidades, ¿no? Peso atómico, átomo, gramo en gramos, átomo, gramo. ¿Ya? Siguiente problema. ¿Qué dice el número 4? ¿Cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio? Ya, en este problema hay que tener en cuenta algo importante, ¿ya? Lo importante acá es que me están pidiendo átomos, ¿no? Y cuando hablamos de átomos, hablamos de un valor, un número que ha sido colocado como referencia, ¿no? Un número que se toma en consideración en muchos problemas, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? En la parte de arriba de teoría dice lo siguiente, ¿no? Que si tú quieres saber la cantidad de átomos que existen en un contenedor, no interesa, bueno, sí interesa un poquito el peso, pero si tú quieres saber exactamente cuántos hay un redondeo, un valor numérico que es 6,023 por 10 a la 23, ¿ya? Átomos que puede contener ahí. En este problema vamos a utilizar ese número. Mira, solución. ¿Cuántos átomos existen? Ya, bueno, no sé, X átomos. No sé cuántos átomos existen. ¿En cuánto? En 80 gramos de calcio. O sea, ¿cuántos átomos de calcio? ¿No? Me está hablando de calcio, ¿no? Existen en 80 gramos de calcio. Ya, muy bien. Yo sé algo acá, algo de teoría. Químicamente hablando, chicos, sabemos qué cosa. Que el calcio tiene un peso atómico, que es 40, acá me lo dan, ¿sí o no? Y por ende tiene un átomo gramo. El valor de su átomo gramo es 40 gramos. O sea, en 40 gramos de calcio van a existir ¿cuántos átomos? Químicamente hablando, se dice que existen 6,023 por 10 a la 23 átomos. Es un valor que se coloca. Y acá aplicamos la sencilla aspa, ¿no? Una sencilla aspa para resolver el problema. Y decimos, X o el 40 gramos multiplica al X. Y luego el 80 gramos multiplica ¿a quién? A 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Átomos, ¿no? Muy bien. Lo que quiero saber es el valor de X. ¿Cuántos átomos hay en 80 gramos, sí o no? Entonces acá es solamente pasar el 40 a dividir. Sería 80 por 6,023 por 10 a la 23. Y eso entre 40. Y acá me va a salir lo siguiente, ¿no? Tú simplifica 2 y te va a salir acá 12,046 por 10 a la 23 átomos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el contenedor va a existir en 80 gramos de calcio 12,046 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Muy bien. Siguiente problema. A ver, el mouse no sube. Acá. A ver. Número 5, ¿ya? Se rehúsa a hacerlo. Ya está. En el número 5 me están pidiendo qué peso de ácido nítrico, escucha bien, qué peso de ácido nítrico hay en 20 moles de dicho compuesto, ¿no? Y me dan el peso atómico del nitrógeno. Ya, primer paso, tú debes saber primero, me están hablando qué peso de ácido nítrico, me dan la cantidad de moles, pero me dicen ácido nítrico. Yo no sé la fórmula del ácido nítrico. Así que lo que vamos a hacer primero es hallar la fórmula, ¿no? Solución. El ácido nítrico. Ácido nítrico. Nítrico viene de nitrógeno, ¿no?
elemento químico nitrógeno, que está en el grupo 5A y su estado de oxidación es +5, +3 y +1. Y sus nombres en este caso es hiposo, el menor, oso, el mayor, ico, que sigue, ¿no? El más grande de todos. En este problema observamos que termina en ico, el nombre. Entonces va a ser su valencia o estado de oxidación +5. Para formar el ácido sabemos que es H, elemento químico, y oxígeno. El H es +1, oxígeno -2, y en este caso hemos descubierto que el estado de oxidación de nitrógeno para el ácido nítrico es +5. Son impares, 1 acá. Multiplico 1 por +1, +1, +5, hasta acá tengo +6, ¿no? ¿Por cuánto lo multiplico a -2 para que me salga -6? Por 3. Balancear. La fórmula es HNO3, ácido nítrico. Listo, ya tengo la fórmula del ácido nítrico. Esta es mi fórmula de mi ácido nítrico. Ah, qué bien. Ahora me estás preguntando lo siguiente. Me estás diciendo, ¿qué peso de ácido nítrico hay en 22 moles de dicho compuesto? Ya, lo primero que vamos a hacer, me están hablando de moles. Cuando hablamos de moles, en cabeza viene el significado de mol gramo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es hallar el peso molecular. O sea, quiero saber cuánto pesa toda esta molécula primero. ¿Ya? Quiero saber cuánto pesa toda esta molécula. O sea, acá cuánto es su peso molecular. Entonces hacemos siguiente. El peso molecular del HNO3. ¿Sería qué cosa? H, atómico 1, N, atómico 14, más 3 átomos de oxígeno, 16 oxígeno. Y me sale acá 48, más 1, 49, y 49 más 14 es 63. ¿Está bien ahí? Muy bien. Ese es el peso molecular del HNO3. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Escucha. Una mol de HNO3, o sea, la cantidad de sustancia que hay en HNO3 es 63 gramos. A eso se le llama molgramo. Así como arriba colocamos átomogramo, en el problema acá está, peso atómico, átomogramo, peso del átomo, 12, átomo gramo, 12 gramos, expresado en gramos. Acá es la misma cosa. El peso molecular, el peso de la molécula es 63 UMAS. La cantidad en gramos se llama molgramos del ácido nítrico, es 63 gramos. Entonces acá voy a hacer una sencilla comparación. Digo, en una mol, ¿ya? ¿De qué elemento? Del HNO3 existen 63 gramos. ¿Está bien? Tú tienes acá 20 moles de HNO3. ¿Cuántos gramos habrán? Porque te piden qué peso. Bueno, qué peso en gramos, ¿no? Y ahí te sale el problema. Nada más hay que sencillamente hacer tu aspita, ¿no? Una sencilla aspita y sale el problema. A ver, veamos. El X de acá multiplica al 1. X por 1 es igual a 20 por 63, que es 126, y un cerito, gramos. O sea, en 20 moles de HNO3 existen 1260 gramos. ¿De qué cosa? De ese compuesto. Y nada más. Ahí terminó el problema, ¿ya?